Buenas tardes y bienvenidos todos a su clase de botánica del paralelo C2. El día de hoy vamos a continuar con la temática de la diversidad de las plantas. Y bueno, voy a referirme en este momento al texto que ya se lo habré cursado, me parece, a Denise Bruno. Denise Bruno, Margarita, creo que es su representante, ¿no? Confirmen, por favor. Sí, máster, hasta ahora sí, porque aún no ha habido elección de presidencia. No Ya. sabemos quién es nuestro tutor. Ya, pues, pero nos quedamos con Margarita, pues, ¿no? Ya, ella ya les ha cursado el link para descargar el libro de biología, de biología, del cual vamos a sacar los materiales tanto para el banco de preguntas como para las clases. Entonces, va a quedar como tarea el que ustedes revisen la lectura de La reina de los parásitos. Y esto tiene que ver con la diversidad de plantas, ¿no? Y entonces hay plantas que tienen ciertas características y una de ellas es la relación que estas plantas tienen con respecto a otros seres vivos de los ecosistemas. Entonces van ustedes a leer La reina de los parásitos. Nosotros ya hemos estado viendo las características principales de las plantas. Estamos por si acaso en la página 385 del libro. Y algo ya habíamos hablado sobre las generaciones haploides y diploides con respecto a la forma de reproducción de las plantas. Entonces, ahora nos va a tocar revisar cómo afectan las plantas a los otros organismos. A eso responde el caso de estudio de La reina de los parásitos. Entonces, las plantas, en términos generales, tienen una función ecológica importante. Teníamos y habíamos, me parece, revisado este gráfico sobre la alternancia de generaciones de las plantas y cómo una planta parte de un esporofito y el esporofito a su vez tiene una división celular meiótica y esas esporas son las que justamente se unen con los gametofitos para formar la generación haploide. Estos a su vez generan los óvulos y luego este ciclo es un ciclo cerrado, ¿no? Que atraviesa por cigoto, embrión. Entonces, la relación que tienen las plantas con los otros elementos del ecosistema tiene que ver justamente con captación de energía. Las plantas finalmente lo que hacen es, de manera directa o indirecta, servir a los demás animales como provisión de alimentos. Decimos indirecto porque, por ejemplo, vamos a pensar en los herbívoros, ¿no? Ellos directamente se alimentan, pero nosotros nos alimentamos de los herbívoros. Entonces,
Hay unos organismos denominados hongos que también están involucrados justamente en esta. No son plantas exactamente, pero sin embargo, estos organismos tienen la característica de ser no fotosintéticos, es decir, ellos no hacen la fotosíntesis. Las plantas, en cambio, usan la fotosíntesis para captar la energía y además convertir los minerales que absorben de la tierra en otros compuestos, ¿no? Entonces, las plantas en términos generales son proveedores de energía y además nutren a los ecosistemas. Yo quizás pensaría en ampliar esta temática de los nutrimentos a los ecosistemas terrestres y se los amplía al tema de ecosistemas marinos. Porque recuerde que en el océano tenemos las plataformas continentales. Y en las plataformas continentales existen también plantas, como por ejemplo el caso de algas, como el caso de corales, bosques coralinos, ¿no? Entonces, las plantas tienen como objetivo brindar alimento directo o indirectamente. Además de esto, las plantas también oxigenan a los ecosistemas, tanto terrestres como marinos. Con respecto a la oxigenación, está el siguiente ítem. Entonces las plantas también ayudan a mantener la atmósfera. De manera que las plantas contribuyen justamente a la proporcionalidad de oxígeno atmosférico. El tercer aporte de las plantas con respecto al suelo es el tema de que las plantas son un recurso que se le denomina la biomasa. Las plantas normalmente también tienen su ciclo y por supuesto sus hojas, sus tallos y las raíces normalmente tienden a descomponerse. Y al momento de descomponerse, los microorganismos que lo desintegran o los microorganismos descomponedores, lo que hacen es devolver estos minerales o el contenido de la materia orgánica al suelo. Entonces, la materia orgánica, por supuesto, mejora la calidad del suelo, aumenta los nutrientes y ayuda también a la retención del agua. Además, las plantas también tienden a proteger el suelo de la erosión. Ese es otro de los beneficios o de las relaciones que existen en las plantas con respecto a los ecosistemas. Las plantas también ayudan a mantener la humedad de los ecosistemas. Entonces, hay una pregunta aquí en el texto muy importante que menciona que por qué el mundo debería de ser verde. Y allí hay una realidad oculta, ¿no? Tras esta pregunta. Hoy en día, ¿qué conocemos sobre la reducción, por ejemplo, de bosques o de áreas verdes? Veamos una opinión. Por ejemplo, Leslie Limones. ¿Qué conoce hoy Leslie Limones? Repórtese, por favor. ¿Qué conoce sobre la reducción de áreas verdes a nivel mundial? Leslie Limones. Ha dejado abandonado ese internet. Yulei Sánchez.
Yulei Sánchez, por favor, conteste. Pero aquí estoy más tarde. Ya, ¿qué conoce hoy en día con respecto al tema de reducción de áreas verdes? Pues se está dando mucho a nivel mundial, ya que está la deforestación o la talación de árboles y eso está perjudicando al ecosistema, ya que el mundo se está deteriorando tanto por este hecho de que también la contaminación también da mucho para esto de la talación, de la deforestación y todo, daña todo el ecosistema. Denis Cárdenas, ¿qué conoce sobre el tema de la pérdida de áreas verdes? Le escuchamos a Denise. Sí, aquí estoy. Es el comienzo con la existencia de especies verdes, áreas verdes, continúan con una destrucción del hábitat, así como dijo mi compañera, la contaminación, la tala de árboles. y- Entonces, ¿qué ocurrió al inicio de la formación de nuestra tierra? ¿Cómo nos la muestran los registros históricos de los primeros seres vivos en nuestra tierra? Por ejemplo, Samantha Mendoza, ¿qué opinión tiene? Samantha Mendoza. Samantha Mendoza, ha dejado votado. Jennifer Panta. Jennifer Panta. Dígame, mis buenas noches. ¿Cómo era la tierra al inicio en su creación? Al inicio, bueno, dependiendo dependiendo de lo que uno hay crea, al inicio la tierra era bastante verde, tenía bastante forestación, mejor dicho. ¿Qué más se conoce? Oiga, no puede ser ya a estas alturas. Yo les voy a enviar a hacer una tarea, de verdad. A estas alturas no puede ser que nadie pueda opinar algo más razonable con respecto a la tierra en sus inicios. ¿Qué nos puede decir Anthony Alvarado? Máster, sí podemos otras personas A dar ver, nuestro punto de vista. Un ratito, Adrián, porque la idea es que todas las personas estén atentas en la conexión, pues. Por ejemplo, Lady Mollón, ya nos va a ayudar, Adrián. Bien, Pues, desde mi punto de vista, bueno, se conoce que la Tierra es un planeta muy joven, por lo tanto, podemos deducir que la Tierra ha sido un planeta lleno de naturaleza, de plantas, en la cual nosotros los humanos la hemos destruido poco a poco a pasar de los años, lo cual ha producido consecuencias muy graves y no solamente ahora, sino que también en un futuro, consecuencias aún más graves de lo que se predestina, al menos los conocedores de este tema, pues no. A ver, ayúdele, Adrián. bueno, creo que todos conocemos las diversas teorías de evolutivas, la creación del planeta, entonces se podría decir que el planeta se formó eh, desde el punto de vista de los investigadores científicos, pues, una masa caliente que por procesos químicos, pues, fue evolucionando y aparecieron los primeros microorganismos, primeras microcélulas, las primeras plantas que fueron las algas y pues de ahí ya viene ya formándose el planeta
pues tomando parte agua, parte tierra, parte plantas, que fueron poblándose. Y la mano del hombre, pues fue la encargada de, digamos que, destruir lo que son ecosistemas para construir ya los bosques de cementos, que son las edificaciones, para poder vivir. Y ahí es donde el ser humano, pues, va acabando deforestando, va haciendo las partes verdes que reduzcan y bueno, pues y esto es que ahora las grandes empresas mundiales como la OMS, que se encarga de lo que es conservar el medio ambiente, el planeta, más que todo la salud, ya da gritos y manotazos ahogados porque ya quiere rescatar lo que es la parte eh, natural del planeta. Hay muchos proyectos para otra vez plantar árboles, evitar un poco lo que es la contaminación, pero la verdad que no hay mucho avance. Sí hay muchos proyectos, pero falta más compromiso de parte nuestra, de cada una de las personas para realizar esto. Porque la persona por más comodidad no es que hay que siembrar un árbol, sino que no, más comunidad hago un parque de cemento en vez de hacer lo que antes había, pues un parque de tierra con su césped, millones de árboles, como tipo el Parque Samanes, pero no, ahorita es más poner juegos, poner de pronto centros comerciales, y en el centro comercial lo que ves, pocos árboles, más es garaje que árboles. Entonces todo eso, ahorita estamos en inconveniente. Ya, entonces muchas gracias, Adrián. Él menciona justamente la evolución del planeta y de cómo las plantas se fueron desarrollando. Entonces, las plantas originalmente fueron protistas y son protistas fotosintéticas. De manera que hoy en día hay parientes cercanos, de hecho, a estas plantas ancestrales. Y hay mucha semejanza, por ejemplo, con las algas verdes. Y las algas verdes, digo algas verdes porque hay una variedad de algas. Hay algas verdes azules, hay algas verdes, hay algas pardas. Y todas ellas normalmente usan clorofila y tienen pigmentos diferentes, ¿no? Entonces, estas plantas normalmente almacenan almidón y las paredes de las algas están hechas de celulosa. A diferencia justamente de los protistas fotosintéticos, que eran las plantas ancestrales originales. Una planta ancestral, por ejemplo, eran las algas rojas y las algas pardas. Entonces, normalmente nosotros damos por sentado que las plantas siempre van a estar ahí y que las plantas tendrán sus hojas tal y conforme estamos acostumbrados a verlo. Pero no necesariamente al paso que vamos será así. Entonces, el agua es un factor muy importante porque el agua también contiene nutrimentos para las plantas. Y al momento en que el agua empieza a perder esos nutrimentos por diversas razones, por temas de contaminación, por temas de cambios propiamente en los porcentajes de nutrientes, entonces las plantas también empezarán a sufrir cambios o adaptación. Entonces, normalmente el agua se entiende que facilita la reproducción, porque los gametos y los cigotos pueden transportarse también mediante las corrientes acuáticas. Pueden transportarse y de esa manera se produce la fecundación, ¿no? Pero sin embargo, vuelvo a insistirles, es un tema que está sujeto a debate porque al momento en que la calidad de agua, las corrientes de los ríos empiecen a faltar,
De hecho, ya eso está sucediendo. Hoy en día hay muchos cauces de río que se están secando. Ya no habrá esta facilidad o este sistema de transporte de nutrientes. Y por lo tanto, las especies empezarán a sufrir. Y muchas de ellas morirán, ¿no? Entonces, Adrián menciona algo muy importante también. Las plantas tuvieron que adaptarse. Entonces, pasamos dentro de la parte de evolución. Ahora, yo no quiero entrar tampoco a un tema de debate con respecto a una creencia filosófica o religiosa de las personas. Lo que es cierto es que los científicos han demostrado que han existido periodos de adaptación a la Tierra. Hoy en día todos conocemos que los dinosaurios existieron, por ejemplo. Y vemos que muchos de ellos son ancestros de especies que hoy en día las tenemos a la vista, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con las plantas. Las plantas tuvieron que adaptarse de los ambientes acuáticos y llegar al hábitat terrestre. Entonces, el cambio a la tierra trae algunas ventajas, como por ejemplo el acceso a la luz solar directamente, sin que el agua bloquee los rayos. Por otro lado, también el acceso a las rocas minerales, ¿no? Las encuentran más fácilmente que en el agua. Y por supuesto, en la tierra firme, ya las plantas aprenden a desarrollar sus sistemas de sostén propio. Y por supuesto, hay otros procesos como el transporte de los gametos y los cigotos que se valen de otras especies, ¿no? De ahí, por ejemplo, que se lee mucho o en las publicidades dicen las abejas cumplen un papel muy importante. Ellas son las polinizadoras de las flores. Ellos llevan y traen este material reproductivo. Entonces, esas son las relaciones que encontramos de las plantas con respecto a los entornos. Las plantas también han aprendido a resistir sequías y han aprendido también a resistir la gravedad como tal. Esa es otra adaptación de la vida en el medio terrestre. Entonces, ya nosotros hemos visto de las raíces, los tipos de raíces y cuáles son los beneficios, ¿no? Que las raíces absorben el agua, absorben los nutrientes. Sabemos que hay una parte de cobertura de hojas y de tallos que es muy parecido a las cutículas. Y eso hace que retenga el agua la planta y que no se evapore completamente. Por otro lado, las plantas tienen unos poros que se llaman estomas. Y ellos se encuentran en las hojas y en los tallos. Y normalmente se abren para el intercambio de los gases, ¿no? De oxígeno a dióxido de carbono y de dióxido de carbono a oxígeno. Bien, una pregunta importante. Nosotros habíamos estado revisando y ahora sí voy a regresar al libro. Los principales grupos de plantas. Y habíamos visto ejemplos separados, ¿no? Y acá tenemos una imagen un poco más completa sobre las plantas vasculares y los no vasculares. Entonces las plantas no vasculares, por ejemplo, son las plantas hepáticas y los músculos.
Mientras que las plantas vasculares son las gimnospermas, las angiospermas y los helechos. Entonces los helechos como tal tienen un tejido vascular verdadero y tienen lignina. Mientras que la gimnosperma y las angiospermas tienen semillas y polen. Entonces, esta figura que es lo que tenemos en pantalla es el árbol evolutivo de los principales grupos de plantas. Por favor, revisar las características de los grupos de las plantas, la tabla 21.1. Revisarlas, por favor. En la parte superior nosotros tenemos las características, ¿no? ¿Cuál es la relación del esporofito y el gametofito? ¿Cómo ellas transfieren las células reproductoras? ¿Cuál es el desarrollo embrionario inicial? ¿Cómo es el sistema de dispersión y cómo es su estructura de transporte de agua y de nutrientes? Por favor, revisar la tabla 21.1. Bien, encender por favor la cámara para hacer la foto del curso. Por favor, hacer todos los arreglos respectivos para asistir el día viernes a una exposición de proyectos de investigación en educación. Yo voy a dejar de esto una tarea y este es un evento que se va a desarrollar de manera presencial. Les solicito por favor, en base a las recomendaciones del COE, llevar las mascarillas. Y es un evento que va a ser desde las 10 en punto de la mañana. Les pido que estén unos 10 minutos antes para que puedan tomar un lugar en el Salón Manuel J. Real. Este evento va a ser en el edificio principal del decanato, en el primer piso, en el auditorio Manuel J. Real. Deben de llevar que apuntar para que puedan de las conferencias que escuchen mencionar 2 ejemplos de proyectos educativos, los que más le llamen la atención. Y obviamente firmar en la entrada la asistencia. Así que por favor hacer los arreglos para que puedan todos estar de manera presencial en este evento que va a desarrollarse el día viernes, este viernes a las 10 de la mañana. Obviamente va a quedar como tarea el que ustedes presenten un resumen de 2 proyectos que hayan sido mencionados en las conferencias. No va a demorar mucho el evento, va a ser exactamente de 10 de la mañana a 11:30. No va a demorar demasiado. Bien, está en conexión 23 personas. Evelyn Guzmán, Jorge López, Adrián Macías, Alain Cerdán, Antonio Alvarado, Margarita Bruno. Margarita, un favor, usted me confirma si ya les pasó a todos lo del libro de biología, de Auder. Sí, yo les pasé el link en el grupo a los chicos. Ya, gracias. Antonio Alvarado, Denise Cárdenas, Emily Figueroa, Evelyn Guzmán, Ricardo García, Jorman Vaquerizo, Yulei Sánchez, Lady Mollón, Leslie Limones, Olga Lindao, Ariana Marcillo, May Cirino, Cindy Panta, Jennifer Panta, Samantha Mendoza, Evita Sánchez, a los años, Vanessa Sanizaca, Kareli Sinchi y Juliana Moscoso. A Evelyn también, muchos saludos. A Evelyn Guzmán. Bien, vamos a hacer esa foto del curso. Juliana, por favor, encienda la cámara. Juliana, encienda la cámara, por favor.
Bien, vamos a dejar la clase hasta ahí. Muchísimas gracias. Y por favor no se olvide de hacer todos los arreglos para que puedan asistir este viernes. Mañana miércoles no hay clase. El jueves sí tenemos clase. El viernes el evento, por favor, ¿no? Para que puedan hacer los arreglos en su horario respectivo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Máster, disculpe que la moleste. Lo que pasa es que ya para ciertos chicos, no todos, para ciertos chicos ya terminan este viernes sus prácticas. Entonces, yo les voy a mandar un listado de los chicos que son de esta clase y que no pueden asistir por motivo de práctica. Que son justamente las prácticas de la mañana. Las clases son, entiendo yo, a las 11 del día. Claro, pues usted mencionó de que Así la es, a las charla 10, sería en la mañana. así es, a las 10 empiezan a... Claro, sí, pero es que los Momento, chicos empiezan desde las 7 de la mañana y salen a la 1. si es con el profesor Kimba, yo voy a... No, son prácticas, son prácticas. Lo que las prácticas, ya. son prácticas. Eso, bueno, ya conocen los que no todos están en eso, entonces por favor asistir los que no están en práctica, ¿no? Sí, por eso yo le digo, yo le voy a hacer solamente una nómina de las personas que tienen prácticas en la Sí, mañana. pero no todos están en las prácticas. No todos, son Bien, unos entonces 6 o 8 esto personas. tiene que asistir. Claro, sí. Ya. Bien, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase, que es el día miércoles. Al día jueves, ¿no? Día jueves la clase. Sí. Muchas gracias.